10 años atrás, ella fue humillada por amar al hombre equivocado, y urdieron una maquinación para destruir ese amor. La separaron de él, la condenaron al silencio, al olvido. Pero 10 años después, el millonario volvió, y una sola mirada en los ojos de una niña bastó para revelar la verdad que ninguno pudo enterrar. Porque cuando el amor es real, ni el tiempo, ni la distancia, ni la mentira pueden destruirlo. Habían pasado 10 años desde la última vez que el destino los cruzó, pero el corazón, ese traidor silencioso, nunca olvida del todo. Era una tarde tibia en la Ciudad de México, de esas que se pintan de naranja y polvo, cuando Leonardo Villaseñor, el heredero de uno de los imperios más antiguos del país, regresó al lugar donde comenzó todo. Venía cambiado. El brillo arrogante del joven millonario había sido reemplazado por una calma extraña, casi melancólica. Tenía 36 años y una mirada que no encontraba reposo en ningún lugar. Había viajado por medio mundo, intentando llenar el vacío que dejó una sola mujer. Nunca pudo. El evento era benéfico, una iniciativa social para reconstruir un centro comunitario. Lo organizaba una maestra del barrio, Camila Ríos. Él no lo sabía todavía, pero estaba a punto de pronunciar su nombre otra vez, después de una década de silencio. Caminó entre la multitud con paso discreto, saludando a los vecinos, intentando parecer un hombre común. Nadie imaginaba que, bajo esa sonrisa tranquila, vivía un pasado inconcluso que lo perseguía en sueños. Y entonces la escuchó. Esa voz que había amado en secreto, esa voz que conocía de memoria aunque el tiempo intentara borrarla. Camila estaba de pie sobre una tarima de madera, explicando los proyectos del centro educativo. Su tono era sereno, seguro, lleno de convicción. No era la muchacha tímida de 19 años que él había conocido. Ahora era una mujer hecha y fuerte, con el porte de quien ha aprendido a sobrevivir sin pedir permiso. Vestía sencillo, pero cada gesto suyo irradiaba dignidad. Leonardo se quedó inmóvil. El aire se le fue del cuerpo. No entendía cómo seguía respirando. 10 años, y bastó escucharla para sentir que todo su mundo se reordenaba en un segundo. Camila levantó la vista, y cuando sus miradas se cruzaron el tiempo simplemente se detuvo. No hubo gritos, ni lágrimas, ni música, solo un silencio denso, lleno de historia, de heridas, de promesas rotas. Ella parpadeó una vez, como si no creyera lo que veía. Él bajó la mirada, temeroso de quebrarse ahí mismo frente a todos. Terminó su discurso y bajó del estrado. A su lado corría una niña de cabello oscuro y ojos grandes, de unos 10 años. Leonardo observó distraído, sin saber por qué no podía dejar de mirarla. La pequeña se aferraba a la mano de Camila y reía, y en esa risa había algo tan familiar que lo desconcertó. Cuando la niña levantó la vista, sus ojos, grises, idénticos a los suyos, lo atravesaron como un rayo. El corazón le dio un vuelco brutal. No podía ser, pero lo era. En esos ojos había un reflejo de sí mismo. Sofía. Ese era su nombre, aunque él todavía no lo sabía. La hija que nunca conoció. La verdad que el destino le había escondido durante una década. Camila notó su mirada y sintió el cuerpo tensarse. Sabía que tarde o temprano aquel encuentro ocurriría, pero no esperaba que fuera así, tan de golpe, tan frente a su hija. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia él. Cada paso suyo era un desafío, no por orgullo, sino por dignidad. Leonardo intentó sonreír, pero lo que salió fue un susurro torpe. Camila. Ella lo miró con calma, aunque por dentro todo temblaba. Buenas tardes, señor Villaseñor. Ninguna palabra dolió tanto como esa distancia. Señor Villaseñor, un muro levantado en una sola frase. Leonardo tragó saliva. Quiso explicarse, disculparse, detener el tiempo, pero nada salía. Sofía, sin entender la tensión, miraba a su madre y luego a ese hombre desconocido que la observaba con una mezcla de asombro y ternura. Camila la tomó de la mano y la acercó a su costado. «Vamos, hija».
dijo suavemente. Agradece al Señor por venir a apoyar el proyecto. La niña asintió con educación y extendió la mano. Leonardo la tomó con delicadeza, intentando disimular el temblor. Ese contacto leve bastó para que sintiera algo dentro de él romperse y recomponerse a la vez. Era como si el destino, después de 10 años, lo hubiera llevado hasta su propia sangre sin avisarle. Camila lo sabía. Lo supo en ese mismo instante. Supo que él lo había notado, que ese brillo en los ojos de Leonardo no era casualidad. Y temió. Temió que todo lo que había construido, su estabilidad, la inocencia de su hija, la paz que le costó años alcanzar, se derrumbara por una sola mirada. Él intentó hablar de cualquier cosa. Preguntó por la fundación, por los niños, por los proyectos. Pero cada palabra era un rodeo torpe para no decir lo que realmente quería. ¿Esa niña es mía? Camila mantenía su compostura. Respondía con educación, pero sin abrir ninguna puerta. La gente los saludaba, les sonreía, sin imaginar que allí, entre frases cordiales, se libraba una guerra de recuerdos y verdades no dichas. Cuando el evento terminó, Leonardo la alcanzó antes de que subiera al auto viejo donde siempre iba con Sofía. «Camila», murmuró, y su voz tenía la urgencia de quien teme no volver a hablar. «No sabía que estabas aquí». «Nadie lo sabe», respondió ella. «No tengo nada que ver con tu mundo». «No tienes idea de cuánto», intentó decir, pero se detuvo. Había tanto dolor entre ellos que las palabras se volvían inútiles. Camila lo miró directo, con esa valentía tranquila que tanto lo enamoró una década atrás. «El tiempo enseña a vivir sin respuestas, Leonardo, y con una serenidad que solo dan los años. Aprende tú también». Se dio la vuelta. Sofía la esperaba sosteniendo su cuaderno de dibujos. Subieron al auto y se marcharon. Leonardo se quedó parado en la calle, mirando cómo el vehículo se perdía entre el tráfico. No podía moverse, no podía pensar. Solo repetía mentalmente la imagen de esos ojos, esa sonrisa infantil que le resultaba demasiado familiar. Esa noche, en su departamento del centro, el silencio lo ahogaba. Miraba la ciudad desde la ventana y se preguntaba cómo un hombre que lo tuvo todo podía sentirse tan vacío. 10 años creyendo que Camila lo había traicionado. 10 años de rabia, de culpa, de intentar amar a otras mujeres sin lograrlo. Y ahora, una niña con sus ojos aparecía de repente en su vida, rompiendo todo lo que creía cierto. Encendió un cigarro y no lo fumó. Lo dejó consumirse en el cenicero mientras los recuerdos regresaban uno por uno, como fantasmas convocados por el nombre de Camila. Recordó su risa, su forma de mirar el mundo, la manera en que decía su nombre como si lo limpiara de todos los pecados. Recordó también la última vez que la vio llorar, cuando él creyó que lo había engañado y no le dio oportunidad de explicarse. Ahora comprendía. Aquel error no se borraba con los años, se convertía en deuda. Del otro lado de la ciudad, Camila cerraba las cortinas de su casa modesta. Sofía dormía con el cuaderno en el regazo. La miró con ternura y miedo. Sabía que la verdad tenía pies, y tarde o temprano siempre encontraba su camino. Le acarició el cabello, besó su frente y murmuró en voz baja: «No importa quién vuelva, hija mía. Nadie va a romper la paz que nos costó tanto conseguir». Pero mientras apagaba la luz, algo dentro de ella también temblaba. Porque por más que quisiera negar lo que sintió al verlo, su corazón, ese que juró haber enterrado, había latido de nuevo. Y muy dentro, una voz le susurraba que nada estaba terminado, que aquel reencuentro no era casualidad, sino la primera página de una historia que el destino había pausado, no terminado. Esa noche, los dos, en mundos distintos, con vidas opuestas, soñaron con la misma mirada. Y aunque ninguno lo sabía todavía, la verdad ya había empezado a abrirse paso entre ellos, con la fuerza invencible de lo inevitable. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que eres parte de esta comunidad que cree en el amor verdadero. Y si estás aquí, comenta 10 años, para que juntos sigamos viviendo más romances como este.
La noche siguiente amaneció como si el tiempo se hubiese confundido. Leonardo no durmió. Pasó horas recorriendo el penthouse vacío, con las luces apagadas, recordando los días en que nada tenía sentido sin el aroma de Camila. Una década había pasado, y sin embargo bastó verla unos minutos para que su corazón volviera a latir con la misma urgencia del primer amor. Pero ahora era diferente. Ya no era un joven que jugaba a tener el control del mundo. Era un hombre cansado de fingir fuerza, y esa vulnerabilidad lo quemaba por dentro. Desde que volvió a México, Leonardo había sentido un extraño presentimiento. No lo sabía, pero cada paso que dio desde su llegada lo conducía hacia ella. No era casualidad que ese evento benéfico lo hubiera llevado justo a su barrio, justo a esa escuela, justo al día en que Camila hablaría frente a todos. El destino tiene maneras misteriosas de corregir los errores que los hombres no tuvieron el valor de reparar. Mientras él miraba el amanecer por la ventana, al otro lado de la ciudad Camila preparaba el desayuno. Sofía canturreaba bajito mientras ordenaba sus cuadernos. El olor a pan tostado llenaba la cocina humilde, y el sonido del cuchillo contra la mantequilla era el mismo que años atrás acompañaba las conversaciones que Camila y Leonardo compartían en secreto, cuando aún creían que el amor bastaba para vencer el mundo. Pero el mundo, lo había aprendido, no perdona a quien desafía su orgullo. Camila se miró al espejo mientras peinaba a su hija. El reflejo devolvía una mujer distinta. La inocencia había dejado lugar a una fortaleza serena, construida a base de lágrimas y dignidad. Había criado sola a su niña, sin pedirle nada a nadie, y estaba orgullosa de ello. Pero en su mirada había algo que la traicionaba, una nostalgia antigua, el recuerdo de un amor que no supo morir del todo. Ya no importa, se repitió. 10 años son suficientes para enterrar cualquier historia. Aunque en el fondo sabía que no era cierto. Ese día, mientras Sofía corría al colegio, Camila se encontró en la calle con Nora, su mejor amiga, la única que sabía la verdad. Nora, más directa que prudente, la miró con esa mezcla de curiosidad y preocupación que tienen las amigas que ya adivinan lo que no se dice. «No me digas que fue casualidad», le soltó sin rodeos. «Él volvió, Camila. ¿Qué vas a hacer?» Camila respiró hondo y fingió calma. «Nada», respondió. «No tengo nada que hablar con él. Lo que pasó, pasó». «¿Nada?», repitió Nora con ironía. 10 años criando sola a una niña que tiene los mismos ojos que ese hombre, y me dices que nada. Camila bajó la mirada, cansada de su propia mentira. «No quiero que Sofía sufra, no quiero que él venga a confundirme otra vez». «¿Y si no vino a confundirte? ¿Y si vino a quedarse?» Camila sonrió con tristeza. «Los hombres como Leonardo no se quedan. Ellos pasan, como el viento». Pero Nora sabía que lo que decía no era toda la verdad. Conocía a Camila lo suficiente para notar que en el fondo, bajo las capas de orgullo y miedo, aún quedaba una llama encendida. Una llama que, aunque ella no quisiera, iba a volver a arder. Mientras tanto, Leonardo buscó respuestas. Se encerró en su oficina, ignoró llamadas, canceló reuniones. Nadie entendía qué le pasaba. Su socio y amigo, Julián Duarte, lo miraba con desconcierto. «Hermano, pareces un fantasma», le dijo. «¿Qué demonios te pasa?» Leonardo se pasó la mano por el cabello y suspiró. «La vi, Julián. A ella». «¿A quién?» «A Camila». El silencio que siguió fue pesado. «Pensé que esa historia había terminado hace años», dijo Julián, intentando sonar comprensivo. Leonardo lo miró con un brillo que no se le conocía. 10 años, Julián. 10 años creyendo una mentira». «¿Mentira? ¿Qué quieres decir?» Leonardo negó con la cabeza, con ese gesto que delata cuando un hombre está a punto de enfrentarse a sus propios demonios. «No lo sé todavía, pero algo no encaja. Hay una niña y tiene mis ojos». Julián lo miró entre sorprendido y temeroso. «¿Insinúas que podría ser tu hija?» Leonardo no respondió. No hacía falta.
Esa tarde, sin pensarlo demasiado, tomó el auto y condujo hasta el barrio donde vivía Camila. Lo hizo sin un plan, sin una excusa. Solo necesitaba verla de nuevo, verla respirar, escuchar su voz, asegurarse de que no era un sueño. Al llegar, se detuvo frente a la pequeña escuela donde ella trabajaba. Desde el auto la vio salir con un grupo de niños. Reía. Esa risa, la misma que le había devuelto la fe en el pasado, seguía intacta. Sofía corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Camila le acarició el cabello y le dio un beso en la frente. Leonardo apretó el volante con fuerza. No necesitaba más pruebas. Esa niña era suya, su hija, la que no conoció, la que creció sin él. El corazón se le partió en dos. Una mitad gritaba de amor y la otra de culpa. Se sintió un extraño frente a su propia sangre, un hombre que había tenido todo y no supo cuidar lo más importante. Camila lo vio desde lejos y su rostro se endureció. No podía permitir que Leonardo irrumpiera en la vida de Sofía. Ya había sufrido demasiado por su culpa. Sin embargo, el destino, terco como el amor verdadero, no se detuvo. Días después, durante una reunión escolar, un accidente menor cambió todo. Sofía se cayó jugando y se lastimó el brazo. Los maestros llamaron a Camila, pero quien llegó primero fue Leonardo, que justo se encontraba en la zona por casualidad. Cuando vio a la niña llorando, corrió hacia ella, la levantó con cuidado y la abrazó. Fue un acto instintivo, puro, casi animal. Un padre protegiendo a su hija, aunque ni siquiera la niña entendiera por qué ese abrazo se sentía tan familiar. Camila llegó minutos después y lo encontró sosteniendo a Sofía entre sus brazos. Por un instante quiso gritarle, exigirle que la soltara, pero al ver la ternura con la que él la consolaba, no pudo. Algo dentro de ella se quebró. Leonardo la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Está bien», susurró. «Ya no llora». Camila lo miró en silencio. Había algo distinto en él. No era el hombre soberbio que la había juzgado años atrás. Era otro, alguien cansado de perder. De camino a casa, Sofía, aún adolorida, preguntó: «Mamá, ¿quién era ese señor?». Camila dudó antes de responder. «Solo un amigo. Me abrazó como si me conociera de antes», dijo la niña con una inocencia que cortaba el alma. «Y tenía mis ojos, ¿verdad?». Camila no respondió. Sintió el corazón detenerse un segundo. «No digas tonterías, Sofía», pero en la voz le temblaba la mentira. Esa noche, mientras Sofía dormía, Camila se quedó despierta mirando una vieja caja de recuerdos. Dentro, una carta que nunca envió, una foto vieja en la que ambos sonreían, y un pequeño anillo que él le regaló antes de marcharse. El pasado volvió a doler como una herida recién abierta. Del otro lado de la ciudad, Leonardo bebía solo. Recordaba el momento exacto en que perdió a Camila, aquella tarde en que su madre y Isabela de la Fuente le mostraron las pruebas de la supuesta traición. Camila lloraba y él no quiso escuchar. Le dijo palabras que aún lo perseguían en sueños. «Eres igual que todas», le gritó entonces, cegado por la rabia. Ella se fue sin mirar atrás, y ahora entendía que tal vez la que había traicionado no fue ella. Tal vez fue él. El pasado volvía como un maremoto, y Leonardo, por primera vez en años, sintió miedo. Miedo de perder la oportunidad de recuperar lo único real que había tenido en su vida. Mientras el reloj marcaba la medianoche, ambos, Camila y Leonardo, pensaban en lo mismo sin saberlo. Pensaban en aquella última vez que se amaron, en las palabras no dichas, en el beso que quedó suspendido en la historia. 10 años después, los dos seguían atrapados en el mismo punto del destino. Y lo que ninguno de ellos imaginaba era que el destino, cansado de esperarlos, estaba a punto de obligarlos a enfrentar la verdad. El amor, cuando es puro, no necesita promesas, pero cuando el miedo entra en juego, ni el amor más limpio sobrevive ileso. 10 años atrás, cuando Camila Ríos tenía apenas 19 años, no sabía nada de estrategias ni de poder. Solo sabía amar, y amó a Leonardo Villaseñor con la inocencia absoluta de quien no conoce la traición. En aquel entonces él tenía 26,
Era el heredero de uno de los imperios más importantes del país y el hombre más deseado de la alta sociedad. Ella trabajaba en la fundación de su familia como asistente de eventos. Nunca debieron cruzarse, pero el destino no entiende de jerarquías. Camila lo admiraba en silencio. Leonardo era amable con todos, pero tenía algo que los demás no. Escuchaba de verdad. Cuando ella hablaba de los niños del barrio, de los sueños pequeños que nadie consideraba importantes, él la miraba como si cada palabra suya valiera oro. Y poco a poco, sin planearlo, lo imposible ocurrió. El millonario se enamoró de la muchacha humilde. Fue un amor secreto, nacido entre reuniones y papeles, entre miradas que se alargaban más de la cuenta y despedidas que tardaban segundos de más. Camila nunca quiso esconderse, pero él le pidió prudencia. «Mi madre no lo entendería», decía, y ella, confiando, aceptó. No sabía que esa misma prudencia sería el arma que usarían contra ellos. Doña Regina Villaseñor, la madre de Leonardo, era una mujer de acero, elegante, dominante, acostumbrada a que la vida le obedeciera. Cuando sospechó que su hijo se estaba enamorando de una empleada, no necesitó pruebas. Le bastó el instinto. Una mujer pobre siempre busca algo, solía decir. Y fue entonces cuando apareció Isabela de la Fuente, la hija de una familia influyente, educada desde niña para ser la esposa ideal. Bella, ambiciosa y calculadora. Isabela llevaba años enamorada de Leonardo, pero más que amor, lo que sentía era deseo de poder. Cuando doña Regina descubrió la relación, vio en Isabela su aliada perfecta. El plan fue tan cruel como eficaz. Primero, sembraron la duda. Cartas anónimas, rumores dentro de la empresa, insinuaciones sobre Camila. Después, la humillación. Un sobre con fotografías falsas en las que Camila aparecía abrazando a otro hombre y un mensaje manipulador. «Ella se ríe de ti». Leonardo, cegado por la rabia, no quiso escuchar. Camila intentó explicarse, lloró, suplicó que confiara en ella. Pero él no la dejó hablar. El amor que hasta entonces lo hacía sentir invencible se convirtió en una daga en el pecho. «No quiero volver a verte», le dijo Leonardo aquella noche, con los ojos cargados de una furia que en realidad escondía dolor. Camila se quedó en silencio, porque entendió que no había palabras que pudieran competir con el veneno de una mentira. Y cuando la puerta se cerró, se llevó con ella su dignidad, su inocencia y una vida creciendo dentro de su vientre. Durante semanas, Camila caminó por la ciudad intentando sobrevivir al escándalo. La despidieron sin explicaciones. La gente la señalaba con el dedo, los amigos se alejaban, y cuando supo que estaba embarazada, no lloró. Sonrió con una calma amarga y se prometió a sí misma que su hija no pagaría por los errores de los adultos. «No necesito su apellido», dijo al espejo. «Solo necesito ser fuerte». Mientras tanto, Leonardo fue consumido por la culpa. Aunque no lo admitía, cada rincón de la casa le recordaba a ella. La taza que usaba para tomar café, el libro que le había regalado, el aroma que quedó en su bufanda. Todo, pero su orgullo era más fuerte que su amor. Y Regina, satisfecha, creía haber salvado el apellido Villaseñor de una vergüenza, hasta que la vida le cobró el precio. Semanas después, Leonardo supo que Isabela y su madre habían manipulado todo. Una vieja empleada de confianza, Rosaura, le confesó que había visto a Isabela pagando a un fotógrafo para crear las pruebas falsas. Al principio no quiso creerlo, pero cuando vio con sus propios ojos la carta falsificada con su firma, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Corrió a buscar a Camila, pero ya era tarde. Ella se había ido sin dejar rastro. Aquel día comprendió que el amor no se destruye solo con odio, sino también con el silencio. Durante meses intentó localizarla, pero nadie sabía nada. Algunos decían que se había mudado a otro estado, otros que había encontrado trabajo en una escuela rural. Leonardo comenzó a beber, a encerrarse, a olvidar cómo sonreír. El hombre que tenía todo perdió lo único que importaba. Pasaron los años. Isabela,
Convencida de que el tiempo curaría la herida, intentó ocupar el vacío. Se convirtió en su prometida por conveniencia, pero nunca en su amor. Leonardo nunca la amó, y ella lo supo desde el primer día. Vivió atormentada por una verdad que siempre temió que saliera a la luz. Doña Regina envejeció en silencio, y aunque nunca lo admitió, también se arrepintió. El corazón de una madre puede ser duro, pero no de piedra. Murió con el nombre de Camila en los labios, como si buscara perdón demasiado tarde. 10 años después, cuando Leonardo volvió a México, aún llevaba aquella culpa escondida bajo el traje. Nunca más confió en nadie, nunca más amó, pero esa coraza se quebró el día en que vio a Camila con una niña de 10 años de su misma mirada, y todo volvió a doler. Camila, en cambio, se había convertido en una mujer fuerte. A pesar del miedo y la pobreza, crió a su hija con amor y dignidad. Sofía creció sin saber la verdad, creyendo que su padre había muerto. Camila le hablaba de él como un recuerdo hermoso. Era un hombre bueno, hija, pero el destino no quiso que se quedara. Nunca le habló del dolor, ni de la humillación, ni del abandono. La protegió de todo, menos del destino. Porque el destino, ese viejo enemigo disfrazado de coincidencia, acababa de ponerlos otra vez frente a frente. Leonardo no podía sacarse de la cabeza la imagen de la niña. Cada noche veía en sueños los ojos de Sofía mirándolo con curiosidad. No soportaba la idea de que hubiese vivido sin él. No soportaba saber que su amor y su hija habían crecido fuera de su alcance. Y aunque Camila intentaba alejarlo, algo en ella comenzaba a temblar. Porque cada vez que lo veía, reconocía en su mirada el mismo amor de antes, pero más maduro, más sincero, más dolido. Y aunque su razón le gritaba que huyera, su corazón, traidor y fiel al mismo tiempo, empezaba a recordar. La trampa que los separó 10 años atrás había funcionado, pero las mentiras, por más bien tejidas que estén, no duran para siempre. El tiempo tiene su propia forma de revelar la verdad, y esa verdad, después de tantos años, estaba a punto de salir a la luz. Camila aún no lo sabía, pero las sombras de su pasado estaban a punto de regresar. Isabella no había olvidado, y Leonardo, decidido a descubrir todo lo que ocurrió, estaba por abrir una herida que cambiaría para siempre el destino de los tres. Porque lo que comenzó como una trampa estaba a punto de convertirse en justicia. El tiempo es un juez silencioso, pero implacable. 10 años de silencio no borraron el amor, solo lo transformaron. Y aunque Camila y Leonardo vivían vidas distintas, el destino, como una marea terca, seguía empujándolos hacia el reencuentro inevitable. Camila había aprendido a vivir sin mirar atrás. Su casa era pequeña, pero llena de risas. En cada rincón había flores, dibujos de Sofía, olor a pan recién horneado y a libros de escuela. Era un hogar sencillo, pero limpio, honesto, lleno de una calma que se construyó con sacrificios invisibles. Le costó años dejar de llorar en silencio, noches enteras en que se preguntaba si había hecho bien en no decirle a Leonardo la verdad. A veces pensaba que sí, que alejarlo fue un acto de amor, una forma de proteger a su hija del desprecio de la familia Villaseñor. Pero otras veces, cuando Sofía preguntaba por su padre, el alma se le partía. Sofía tenía 10 años, el mismo brillo en los ojos que su padre y la misma sensibilidad de su madre. Era una niña dulce, pero con carácter. Soñaba con ser pianista, aunque su madre apenas podía pagar las clases. No conocía la historia real, pero algo en su corazón intuía que su vida tenía un hueco. Camila la crió con amor, con esfuerzo, con una ternura que mezclaba fortaleza y miedo. Y aunque todos en el barrio la admiraban por su dignidad, nadie imaginaba el peso que cargaba sola. Leonardo, en cambio, vivía rodeado de lujo, pero vacío. En esos 10 años había intentado continuar con su vida, pero el pasado lo seguía a cada paso. Nunca se casó con Isabella. Canceló la boda 2 meses antes, el mismo día que descubrió parte de la verdad. Desde entonces, su vida se volvió una colección de silencios, una rutina de trabajo,
dinero y soledad. Era un hombre admirado, pero no amado. Todos lo respetaban, nadie lo conocía. Y aunque tenía el poder de cambiar destinos ajenos, no había podido cambiar el suyo. Cuando su madre murió, Leonardo sintió que el último lazo con su antigua vida se había roto. La casa familiar se volvió un museo de recuerdos que prefería no visitar. Y fue entonces cuando comenzó a ayudar en proyectos sociales, quizás intentando redimirse, quizás buscando, sin saberlo, un camino que lo llevara de nuevo hacia Camila. El reencuentro con ella en la plaza fue el golpe que lo despertó. Desde aquel día ya no pudo pensar en otra cosa. La buscaba con la mirada en cada rincón, en cada rostro, en cada esquina. No entendía cómo pudo vivir 10 años sin verla, y aunque intentó convencerse de que debía respetar su espacio, la verdad lo carcomía. Quería saber, necesitaba saber. Esa tarde decidió regresar al barrio, no para reclamar, sino para entender. Camila salía del colegio cuando lo vio esperándola junto al portón. Vestía sencillo, sin escoltas, sin el aura distante del hombre poderoso. Tenía los ojos cansados pero sinceros, y cuando la vio, bajó la mirada como un niño que sabe que hizo daño. Ella, en cambio, se mantuvo firme. No quería revivir lo que tanto le costó enterrar. «No deberías estar aquí, Leonardo», dijo sin preámbulos. «Lo sé», respondió él, «pero tenía que verte». Camila suspiró. 10 años tarde. Las palabras fueron un golpe seco. Leonardo asintió con tristeza. «Tienes razón, pero aún así estoy aquí». «¿Para qué? ¿Para abrir heridas?» «Para cerrarlas», contestó él con la voz rota. «O al menos intentarlo». Hubo un silencio largo. Sofía, unos metros más atrás, salía del aula, riendo con sus amigos. Leonardo la vio correr hacia su madre y sintió un nudo en el pecho. Camila notó su mirada. «No lo hagas», dijo ella conteniendo las lágrimas. «No la mires así. No le pongas peso a su inocencia». Leonardo respiró hondo. «No puedo evitarlo, Camila. No puedo. Esa niña tiene mis ojos». Camila se estremeció. «Ella no te debe nada», susurró. «La crié sola. No le faltó nada». «Le falto yo», respondió él con una sinceridad que dolía. «Y eso me mata». Por primera vez en años, Camila lo vio sin armaduras. Ya no era el joven arrogante, ni el heredero altivo. Era un hombre herido, un padre ausente que había comprendido demasiado tarde el precio de sus errores. Pero ella también tenía heridas. «¿Sabes lo que fue vivir con tu silencio?», preguntó con voz temblorosa. «¿Sabes lo que es traer una vida al mundo mientras todos te señalan? No, Leonardo, tú no sabes, porque cuando necesitaba que me creyeras, me diste la espalda. Y cuando más sola estaba, tú estabas en tu mansión firmando contratos». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta, pero no quiero justificarme. Solo quiero reparar, si me lo permites». Camila lo miró fijamente, como si buscara rastros del hombre que amó. «¿Y si ya no hay nada que reparar?», preguntó. Leonardo dio un paso adelante. «Entonces déjame al menos conocerla. No te pido perdón, te pido oportunidad». Camila guardó silencio. El corazón le gritaba que dijera que no, que lo alejara, que se protegiera. Pero había algo en la voz de Leonardo que le recordaba la verdad que intentó negar durante años. Que él también era parte de Sofía, que su historia, por más rota que estuviera, seguía viva. Sofía se acercó corriendo, interrumpiendo el silencio. «Mamá, ¿vamos ya?», preguntó con una sonrisa inocente. Camila asintió, intentando recomponerse. Leonardo la miró con ternura. «Hola, Sofía», dijo despacio. «Soy amigo de tu mamá». La niña lo observó con curiosidad. «Ah, sí, el señor de la plaza. Fue él mismo», respondió él sonriendo con una dulzura que desarmó a Camila. Sofía se despidió con un gesto alegre y subió al auto. Camila la siguió. Antes de entrar, miró a Leonardo una última vez. «No vuelvas a buscarme», dijo, aunque su voz no sonó firme. Él no respondió. Solo la vio alejarse, sabiendo que esas palabras no eran un final, sino un comienzo. Esa noche,
Camila no pudo dormir. La imagen de Leonardo seguía apareciendo una y otra vez en su mente. Su tono, su mirada, la manera en que habló con Sofía. Por primera vez en años algo en ella se movió. Una emoción olvidada. No era amor todavía. Era memoria. En su casa, Leonardo también estaba despierto. Tenía sobre la mesa una carpeta vieja, los informes de la fundación, los registros de hace una década, las cartas que nunca se atrevió a enviar. Entre ellas, una en particular, escrita con rabia y dolor, donde juraba que jamás volvería a pronunciar su nombre. La rompió, porque entendió que el pasado no se borra con promesas, sino con actos. En algún punto de la madrugada, ambos miraron el cielo sin saberlo, bajo el mismo cielo de la ciudad que los separó. 10 años de silencio habían terminado, y el amor, dormido pero no muerto, empezaba a despertar. Pero el destino aún tenía cuentas pendientes, porque mientras Leonardo soñaba con recuperar a Camila, Isabela de la Fuente, la mujer que los separó, también había regresado, y esta vez no pensaba perder. El alma tiene formas misteriosas de gritar lo que la boca calla, y aquella mañana, los ojos de una niña serían el espejo donde todo lo oculto durante una década empezaría a reflejarse. Desde el encuentro en la escuela, algo cambió en Leonardo. No era el mismo. Sus días, antes llenos de juntas y silencios fríos, ahora giraban en torno a una idea fija: su hija. Aún no tenía pruebas, pero lo sentía en la piel, en la sangre, en cada latido. Esa certeza que no se explica, solo se reconoce. Pasaba las noches mirando las pocas fotos que había logrado conseguir del evento benéfico, ampliando una y otra vez el rostro de Sofía, la forma de la nariz, la curva de los labios, la mirada llena de luz. Era como mirarse en un espejo de infancia, y cada vez que veía esa imagen el corazón le gritaba la misma palabra: tuya. Camila, en cambio, luchaba contra sí misma, intentaba convencerse de que debía alejarlo, de que nada bueno podía venir de su regreso. Pero al mismo tiempo, cada vez que lo recordaba sosteniendo a Sofía, algo dentro de ella se ablandaba, lo odiaba, y lo necesitaba, lo culpaba y lo extrañaba. Era una guerra silenciosa entre el orgullo y el amor, y aunque su razón la mantenía firme, su corazón comenzaba a perder terreno. Pasaron unos días hasta que Leonardo volvió a buscarla. No llegó con autos de lujo ni con flores, llegó con humildad, caminando. Tocó la puerta de su casa al atardecer, con el mismo temblor que un muchacho frente a su primer amor. Camila dudó en abrir, pero lo hizo. «Solo quiero hablar», dijo él, con voz baja. «No vengo a reclamar nada». Ella asintió, aunque su cuerpo entero le pedía que cerrara la puerta. Se sentaron en la pequeña mesa de madera del comedor. Sofía estaba en su cuarto, haciendo tareas. Leonardo miró alrededor. Era un hogar modesto, pero lleno de calidez. En las paredes, dibujos de colores. En la cocina, el olor a pan dulce. Era un mundo que él no conocía. Un mundo que no lo necesitó. Y eso le dolió más que cualquier rechazo. «Es una niña maravillosa», dijo él con sinceridad. «Vi cómo la miras, cómo te mira. Sé que la criaste con amor». Camila lo observó con recelo. «No tienes derecho a hablar de ella». «Tal vez no», admitió. «Pero no puedo negar lo que siento». «¿Y qué sientes, Leonardo?» Él respiró profundo, como si las palabras le pesaran. «¿Qué es mía?» Camila cerró los ojos un instante, como si esa confesión le abriera una herida vieja. «No digas eso, no la confundas». «No me estoy confundiendo, Camila. Tiene mis ojos. Y tú lo sabes». El silencio que siguió fue tan largo que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Camila tembló. No por miedo, sino porque sabía que la verdad estaba a punto de romper el muro que tanto le costó levantar. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, con voz quebrada. Tenía derecho a saberlo. Camila lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y tú? ¿Tú tuviste derecho a juzgarme sin escucharme? ¿A dejarme sola cuando más te necesitaba? ¿A creer en mentiras antes que en mí?» Leonardo bajó la mirada.
No tenía defensa. Era joven y estúpido. No, interrumpió ella. Eras cobarde. Las palabras golpearon con la fuerza de una verdad que dolía a ambos. Camila respiró hondo y su voz se volvió más suave. Te odié, Leonardo. Te odié tanto que juré borrar tu nombre. Pero cuando la vi nacer, cuando la miré por primera vez, entendí que nunca podría odiarte del todo, porque ella tenía tu mirada. Él la escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. Cada palabra era una sentencia, un perdón y una condena al mismo tiempo. Camila continuó con voz trémula. Decidí criarla sola. No quería tu compasión ni tu dinero. Quería dignidad. No soportaba que me miraras con lástima. Leonardo se levantó despacio y dio un paso hacia ella. No te habría mirado con lástima. Te habría amado más. Ya no lo sabremos, respondió ella firme, aunque su voz se quebró al final. De pronto, un sonido interrumpió el silencio. Sofía, desde su habitación, tocaba una melodía suave en un teclado viejo. Leonardo reconoció las notas. Era una canción que él solía tocar de joven, cuando aún tenía sueños antes de los negocios, antes de la culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa canción yo la compuse. Camila se estremeció. La escuché una vez, hace muchos años. La toqué para dormirla cuando era bebé. Desde entonces la recuerda de oído. Esa canción se la escribí a ti, susurró él. Camila no respondió. No hacía falta. Todo estaba dicho en esa melodía. La música siguió sonando, dulce, inocente. Leonardo cerró los ojos. En ese instante, entendió que el tiempo no le había robado el amor, solo se lo había guardado para devolvérselo en forma de hija. Sofía era la unión invisible de sus almas, la prueba viva de que, aunque la mentira los separó, el amor había sobrevivido. Cuando la melodía terminó, Sofía apareció en la puerta. ¿Les gustó?, preguntó con una sonrisa. Leonardo se limpió las lágrimas sin disimulo. Es hermosa, respondió con voz temblorosa. Tienes talento. Mi mamá me enseñó, dijo la niña con orgullo. Camila la abrazó, intentando ocultar la emoción. Ve a lavarte las manos, hija, ya casi cenamos. Cuando la niña se alejó, Leonardo habló con voz baja. Camila, quiero ser parte de su vida, no vengo a quitarte nada, solo quiero ganármelo. Ella lo miró confundida entre el miedo y la ternura. No sé si puedo creerte. No tienes que creerme hoy, pero voy a demostrarlo. Camila desvió la mirada, sabiendo que no podría evitar lo inevitable. Cuando Leonardo salió de la casa, el sol ya caía. El viento soplaba suave, como si el mundo entero quisiera borrar los gritos del pasado. Caminó sin rumbo, con el pecho lleno de dolor y esperanza. Por primera vez en 10 años, se sintió vivo. Dentro de la casa, Camila se quedó mirando el teclado donde Sofía había tocado. Pasó los dedos por las teclas, despacio, recordando aquella canción que había jurado olvidar. Y al hacerlo, las lágrimas le corrieron sin permiso. Porque en el fondo sabía que el amor verdadero no muere, solo espera el momento justo para volver. Pero mientras el amor empezaba a despertar, las sombras también se movían. En una oficina elegante, Isabela de la Fuente sostenía una copa de vino frente a la televisión. En la pantalla, una foto reciente, Leonardo Villaseñor visitando el mismo barrio donde vivía Camila. Sonrió con frialdad. Así que volviste por ella, susurró. Y con una voz envenenada por los celos añadió: no voy a dejar que arruines todo lo que construí. Si ella cree que va a recuperar lo que yo perdí, está muy equivocada. Esa noche, mientras Camila abrazaba a su hija y Leonardo juraba en silencio que lucharía por ellas, el destino volvió a escribir sus nombres juntos. Pero ahora, entre la ternura y la venganza, entre el amor y la culpa, estaba a punto de comenzar la verdadera batalla. Porque a veces, cuando la verdad se refleja en los ojos de una hija, ya nada puede ocultarse. Hay dolores que no se curan con el tiempo,
sino que aprenden a respirar en silencio. Y el de Leonardo Villaseñor había aprendido a hacerlo por 10 años, escondido detrás de trajes caros y reuniones interminables. Pero ahora, cada vez que veía el rostro de Sofía, cada vez que recordaba el temblor en la voz de Camila, sentía ese peso dentro del pecho, como si la vida lo obligara a pagar por todo lo que no tuvo el valor de enfrentar. Durante días no pudo concentrarse en nada. Sus socios lo notaban ausente, los empleados lo veían más humano, más callado. No había discurso ni dinero capaz de disimular que algo en él había cambiado. Ya no era el empresario intocable, era un hombre intentando perdonarse. Mientras tanto, Camila trataba de retomar su rutina. Iba a la escuela, preparaba clases, cocinaba, sonreía. Pero por dentro estaba hecha de preguntas. ¿Y si Sofía tenía derecho a conocerlo? ¿Y si ese amor que tanto le había dolido no era una herida, sino un camino? Intentaba convencerse de que lo hacía por prudencia, por proteger a su hija. Pero la verdad era más simple. Tenía miedo. Miedo de volver a amar, miedo de volver a perder. Una tarde, cuando el cielo se nublaba sobre la ciudad, Leonardo tomó una decisión. No quería seguir viviendo con las dudas del pasado. Tenía que saber quién había destruido su historia con Camila. Sabía que Isabela había tenido algo que ver, pero necesitaba pruebas. Y cuando un corazón busca verdad, siempre encuentra un camino. Fue entonces cuando llamó a Rosaura, la antigua ama de llaves de su familia, aquella que lo había visto crecer y que había sido testigo de las mentiras. La mujer, ya anciana, lo recibió con un abrazo y una mirada llena de ternura y remordimiento. «Yo sabía que este día iba a llegar», dijo con voz temblorosa. «Te lo quise contar antes, pero tu madre me lo prohibió». Leonardo se quedó quieto. «¿Qué fue lo que me ocultaron, Rosaura?» La mujer bajó la vista. «La verdad sobre Camila. La muchacha nunca te traicionó, hijo. Todo fue una trampa». Y entonces, con voz pausada, le relató todo. Cómo Isabela había contratado a un fotógrafo, cómo inventaron una historia de engaño, cómo doña Regina, cegada por el orgullo, obligó a Camila a marcharse para proteger el apellido. Cada palabra era una herida nueva. Leonardo escuchaba con los puños cerrados y los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué nadie me lo dijo antes?», preguntó entre rabia y dolor. «Porque nadie quiso ver», respondió Rosaura. «Todos sabían que la querías, pero nadie se atrevió a enfrentarse a tu madre ni a esa mujer». Esa noche, Leonardo regresó a su casa y rompió en llanto por primera vez en años. No por debilidad, sino por impotencia, porque entendió que lo que destruyó su amor no fue el destino, sino la cobardía de los suyos, y la suya propia. Al día siguiente, fue a buscar a Isabela. No tocó la puerta. La empujó con la fuerza de quien lleva demasiado tiempo conteniendo la verdad. Ella lo esperaba con una sonrisa fría, como si ya supiera a qué había ido. «Leonardo», dijo cruzando las piernas, «qué sorpresa. Se acabaron tus juegos, Isabela. Sé todo lo que hiciste». Ella se levantó despacio, intentando mantener el control. «No sé de qué hablas». «Sabes perfectamente de qué hablo», la interrumpió. «Las cartas, las fotos, las mentiras». «¿Por qué lo hiciste?». Isabela sonrió con amargura. «Porque te amaba, y tú me tratabas como si fuera invisible». «El amor no destruye, Isabela», respondió él con dureza. «Lo tuyo no era amor, era egoísmo». Ella se acercó con una mirada envenenada. «¿Y ahora qué harás, Leonardo? ¿Volverás con ella? ¿Con tu sirvienta? ¿Crees que la sociedad va a aceptarlo?». «No necesito la aprobación de nadie», contestó él. «Por primera vez en mi vida voy a hacer lo correcto». Isabela lo abofeteó, pero él no se movió. «Te vas a arrepentir», dijo ella con voz helada. «No voy a dejar que destruyas mi reputación por una mujer que no vale nada». Leonardo la miró a los ojos, sin odio, solo con una tristeza infinita. «La única que no valió nada fue la mentira que tú elegiste vivir». Salió de ahí sin mirar atrás. Por primera vez el aire le supo a libertad. Mientras tanto, Camila seguía sin saber nada de lo ocurrido, pero algo en su pecho le decía que una tormenta se acercaba.
Sofía la notaba distraída, más pensativa que de costumbre. «Mamá, ¿estás triste?», le preguntó una noche mientras hacían la cena. Camila la miró con ternura y le acarició el cabello. «No, mi amor, solo estoy cansada». «¿Por el señor Leonardo?», preguntó la niña con inocencia. Camila se quedó helada. «¿Por qué dices eso?». «Porque cuando lo ves, sonríes sin querer», respondió la niña, encogiéndose de hombros. «Igual que cuando escuchas mis canciones». Camila se quedó callada. La verdad, dicha por una niña, dolía más porque no tenía malicia. Esa misma noche alguien tocó la puerta. Era Leonardo. Pero esta vez su mirada no tenía duda, ni miedo, ni distancia. Traía consigo el peso de la verdad y el deseo de liberarla. Camila dudó en dejarlo pasar, pero al verlo tan cambiado, tan humano, su corazón se rindió por un instante. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz firme. «No tengo nada más que escuchar», respondió ella, aunque sus ojos decían lo contrario. «Sí tienes», replicó él. «Tienes derecho a saber lo que nunca te dijeron». Y le contó todo. Le habló de la trampa, de las mentiras, de cómo su madre y Isabela habían manipulado su vida. Camila lo escuchaba en silencio, sin poder contener las lágrimas. Cada palabra era una mezcla de alivio y furia. «¿Y ahora vienes a contármelo como si eso borrara 10 años?» dijo ella con rabia. 10 años sola, criando a una hija que tú ni siquiera sabías que existía. «Lo sé, Camila. No vengo a pedir perdón. Vengo a ofrecerte mi vida. Si todavía queda algo que pueda reparar». Ella lo miró con dolor y ternura al mismo tiempo. «No sé si puedo perdonarte», confesó, «pero te creo». «Eso es suficiente», respondió él con lágrimas. «No quiero nada más que ganarme un lugar junto a ustedes». Camila lo observó un largo momento. Por primera vez, no vio al heredero arrogante, sino a un hombre quebrado que estaba aprendiendo a amar de verdad. Y aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella volvió a respirar. Cuando Leonardo se fue, Sofía corrió hacia su madre y la abrazó. «Mamá», preguntó con curiosidad, «¿por qué lloras?». Camila la abrazó más fuerte. «Porque a veces, mi amor, cuando la verdad llega, duele tanto como la mentira». Esa noche, mientras Camila y Sofía dormían abrazadas, Leonardo condujo sin rumbo por la ciudad vacía. No sabía a dónde iba, pero tenía claro a qué no volvería. Al miedo, al orgullo, al silencio. El peso de la culpa ya no era una cadena, era un motor. Y mientras el amanecer comenzaba a pintar los edificios, Leonardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino, que el perdón no se pide, se demuestra. Y estaba dispuesto a hacerlo, aunque le costara la vida. Pero lejos de ahí, en una casa de cristal y silencio, Isabela observaba una foto de Camila y Sofía sobre la mesa. Su mirada no era de dolor, era de odio. «Si él no va a destruirte, lo haré yo», susurró. Y así, mientras el amor comenzaba a renacer, el veneno del pasado empezaba también a moverse. Porque incluso cuando la verdad brilla, siempre hay sombras dispuestas a apagarla. Hay reencuentros que no se planean, no suceden en la fecha esperada, ni bajo la luz correcta. Ocurren cuando el alma ya no aguanta más distancia. Y aquel día, tanto Camila como Leonardo estaban cansados de luchar contra algo que seguía vivo dentro de ellos: el amor. Pasaron algunos días desde que la verdad salió a la luz. Camila intentó convencerse de que todo debía terminar ahí, que bastaba con saber lo que realmente había ocurrido, con tener una explicación. Pero el corazón no se conforma con explicaciones. Quiere presencia, quiere voz, quiere mirada. Y por más que ella lo negara, cada noche su mente volvía al mismo lugar, al tono de su voz cuando dijo: «Quiero ganármelo». Sofía, por su parte, no entendía por qué su madre estaba tan distraída últimamente. Notaba la tensión, el brillo en los ojos cuando alguien mencionaba al señor Villaseñor y ese silencio que la envolvía cada vez que sonaba el teléfono. Una tarde, mientras hacían la tarea, la niña dijo algo que desarmó a Camila.
Mamá, ¿tú alguna vez amaste tanto a alguien que te doliera respirar cuando lo ves? Camila la miró sorprendida. ¿Por qué preguntas eso, hija? Porque cuando hablas con él, respiras distinto. Camila no supo qué responder. Solo acarició el cabello de su hija y cambió de tema. Pero la pregunta quedó flotando como un eco en el aire, golpeando justo donde aún dolía. Esa misma noche, Leonardo apareció en la puerta del colegio. No llevaba flores ni regalos, solo una mirada llena de esperanza. «Quiero verte 5 minutos», dijo él sin preámbulos. Camila dudó, pero asintió. Sabía que huir ya no tenía sentido. Caminaron juntos hasta una banca del parque, bajo el cielo nublado que amenazaba lluvia. «No vine a pedirte perdón otra vez», empezó él. «Vine a agradecerte». «¿Agradecerme?», preguntó ella confundida. «Sí, por haberle dado vida a mi hija, por haberla criado con tanto amor, por no llenarla de odio, aunque yo lo merecía». Camila sintió un nudo en la garganta. «No lo hice por ti, lo hice por ella». «Lo sé», dijo él con humildad. «Pero aunque no lo hicieras por mí, también me salvaste, porque si Sofía no existiera, yo habría terminado vacío». Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas y el aire olía a tierra mojada. Leonardo continuó. «Quiero estar cerca, Camila. No te pido que me ames, no te pido que me perdones, solo quiero acompañarlas, quiero ser un buen padre». «¿Y si te cansas?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Y si Sofía se encariña contigo y luego desapareces?». «No me voy a ir», respondió con firmeza. «No esta vez». Camila lo miró con los ojos llenos de miedo y ternura. «Leonardo, ya no somos los mismos». Él sonrió con tristeza. «Por eso creo que podemos hacerlo bien ahora, porque esta vez no somos jóvenes asustados. Somos adultos que aprendieron a perder». Ella quiso responder, pero las lágrimas la traicionaron. Leonardo, sin decir nada, sacó un pañuelo del bolsillo y se lo ofreció. Camila lo tomó y sin querer rozó su mano. Ese contacto breve fue un destello. No era pasión impaciente, era reconocimiento. Era la piel diciendo, «Te recuerdo». En ese instante, el cielo se abrió y comenzó a llover. Camila se levantó, riendo entre lágrimas, mientras él la observaba con esa mezcla de asombro y adoración que siempre lo hacía sentir vivo. La lluvia los empapó, pero ninguno se movió. «Siempre te gustó la lluvia», dijo él con una sonrisa leve. «Porque disfraza las lágrimas», respondió ella con la voz quebrada. De pronto, Sofía apareció corriendo desde la puerta del colegio, riendo al verlos bajo el aguacero. «Mamá, se van a mojar», gritó divertida. Leonardo la levantó en brazos, girándola en el aire, y Sofía estalló en carcajadas. Camila los observó y su corazón se detuvo un segundo. Verlos juntos era ver lo que la vida les había robado. Una familia. Esa tarde, cuando regresaron a casa empapados y riendo, Camila sintió algo distinto. Una paz extraña, como si el pasado hubiera soltado su mano por un momento. Sofía se fue a cambiar y Leonardo, de pie junto a la ventana, observaba cómo el sol se filtraba entre las nubes. «Gracias por dejarme estar», dijo él suavemente. «No lo hice por ti», repitió ella, aunque su tono ya no tenía dureza. «Lo sé», respondió él sonriendo, «pero igual gracias». Durante los días siguientes, Leonardo empezó a visitarlas con frecuencia. No invadía, no exigía, solo estaba. Llevaba libros, ayudaba a Sofía con las tareas, arreglaba cosas de la casa. Camila lo observaba en silencio. Cada gesto suyo era distinto al del hombre que recordaba. Más sencillo, más real. Ya no había trajes de diseñador, ni palabras medidas. Solo un hombre intentando recuperar el tiempo perdido. Y aunque Camila intentaba mantener la distancia, su corazón se iba rindiendo sin remedio. Lo veía con su hija y sentía algo que nunca antes había sentido: seguridad. Por las noches, cuando Sofía dormía, se quedaba despierta recordando las risas compartidas, los silencios tranquilos, el modo en que Leonardo escuchaba cada cosa que decía. No sabía si era amor o si era el alma reconociendo su hogar. Una tarde, mientras Leonardo y Sofía pintaban en el patio, Camila los miraba desde la ventana.
Sofía, concentrada, levantó su dibujo y le mostró orgullosa. «¿Te gusta, mamá?», gritó. Camila asintió sonriendo, y entonces vio algo que la quebró por dentro. Sofía había dibujado a los tres, tomados de la mano, bajo un cielo lleno de corazones. Encima, con letras torcidas, la niña había escrito «Mi familia». Camila no pudo contener las lágrimas. En ese momento, entendió que el amor no se trata de borrar el pasado, sino de construir algo nuevo con lo que quedó. Salió al patio, aún con el corazón temblando. Leonardo levantó la vista y la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Ella se acercó despacio y dijo con voz apenas audible: «Te creí cuando dijiste que no te irías». «Y no me voy a ir», respondió él, con la seguridad de quien por fin encontró su destino. Camila respiró hondo, miró a Sofía y luego a Leonardo. En ese instante algo en su alma se acomodó. Ya no había culpa, ni rabia, ni miedo, solo un sentimiento profundo de paz. El reencuentro no fue un beso ni una promesa, fue una mirada. Una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Una mirada donde el alma, después de años perdida, por fin se reconocía. Esa noche, mientras Sofía dormía entre ellos en el sofá, Leonardo le tomó la mano a Camila sin pedir permiso. Ella no la soltó. El reloj marcaba la medianoche, y aunque afuera la ciudad seguía rugiendo, adentro todo era silencio y calma. Porque cuando dos almas que se amaron se reencuentran después de tanto dolor, no necesitan hablar, solo respirar el mismo aire. Y en ese respiro compartido, el amor, por fin, volvió a nacer. Cuando el amor vuelve, no siempre lo hace en silencio. A veces regresa con una fuerza tan grande que despierta todo lo que parecía dormido. La esperanza, la ternura, pero también la envidia, el rencor y la mentira. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de aquel reencuentro. Leonardo había vuelto a sonreír. Por primera vez en 10 años, su vida tenía un propósito real: Camila y Sofía. Se levantaba temprano, acompañaba a Sofía a la escuela, la esperaba afuera con libros, y por las noches cenaba con ellas como si ese hogar modesto fuera su palacio. A veces reparaba la puerta, otras arreglaba el jardín. Cosas simples, pero que lo hacían sentir vivo. Camila lo observaba desde lejos, intentando no acostumbrarse, intentando no creer que aquella felicidad podía durar. Pero cada vez que lo veía peinando a su hija torpemente o riendo con ella por alguna tontería, algo en su alma se ablandaba. Era como si la vida le estuviera devolviendo, lentamente, todo lo que le había arrebatado. Sin embargo, mientras el amor renacía, las sombras del pasado se movían en silencio. Isabela de la Fuente no soportaba la idea de perder lo que creía suyo. Durante años había vivido del apellido Villaseñor, del prestigio de haber sido la prometida del heredero, aunque nunca logró casarse con él. Había gastado fortunas en mantener esa imagen y ahora verlo reaparecer en los periódicos junto a una mujer humilde y una niña de ojos grises la llenaba de rabia. «No permitiré que me ridiculicen», dijo frente al espejo con el tono gélido de quien está dispuesta a todo. «Si él cree que puede borrarme de su vida, que se prepare para perderlo todo». Isabela tenía poder, contactos, dinero y sed de venganza. En cuestión de días, los medios de comunicación comenzaron a hablar. Leonardo Villaseñor, el magnate que vive un romance con una maestra de barrio. Las fotos de Camila y Sofía caminando de la mano fueron publicadas sin su consentimiento. Los noticieros hablaban de escándalo, los empresarios murmuraban, las mujeres de sociedad la señalaban. Camila se enteró al llegar a la escuela. Las miradas de las madres, las risas disimuladas, los comentarios a media voz. Una compañera le mostró el titular en su teléfono: «El heredero que cambió las joyas por el amor de una mujer común». Camila sintió la sangre hervir, no por vergüenza, sino por impotencia. Esa noche enfrentó a Leonardo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Él la miró con dolor. «No fui yo. Isabela está detrás de esto. ¿Y cómo lo sabes?».
Porque la conozco, no soporta verme feliz. Camila respiró hondo intentando contener la rabia. ¿Y ahora qué? ¿Qué dirá la gente de mi hija? Leonardo se acercó, mirándola a los ojos. Déjalos hablar. No me importa lo que digan de mí. Pero a mí sí me importa, respondió ella con firmeza. Yo no crecí en tu mundo, Leonardo. En el mío, la dignidad se defiende con hechos, no con dinero. Él la escuchó en silencio, y en ese momento comprendió que no podía protegerla escondiéndose, que si de verdad quería ser parte de su vida, debía hacerlo de frente, sin vergüenza, sin secretos. A la mañana siguiente, Leonardo convocó a una rueda de prensa. Los periodistas esperaban un desmentido, una disculpa, alguna excusa elegante, pero lo que escucharon los dejó sin aliento. Leonardo habló con voz firme, sin leer papeles. No voy a negar lo que es verdad. Esa mujer de la que hablan se llama Camila Ríos. Es la madre de mi hija, la mujer que me enseñó lo que significa amar sin condiciones. No me avergüenza, la admiro. Y si la sociedad quiere señalarla, que me señale a mí también, porque fui yo quien la perdió por creer en mentiras. Los flashes estallaron, los murmullos se multiplicaron. En cuestión de horas, su declaración se volvió viral, pero no todos lo entendieron. En los círculos empresariales, su valentía fue considerada una locura. Leonardo no se detuvo. Renunció al puesto principal de la compañía familiar y anunció la creación de una fundación educativa bajo el nombre Fundación Sofía Ríos Villaseñor. Mientras tanto, Camila veía la conferencia desde su casa, con el corazón desbordado. No podía creer lo que escuchaba. Ese hombre, el mismo que una vez la negó, ahora pronunciaba su nombre ante todo el país con orgullo. Las lágrimas le corrían sin detenerse. Sofía, sentada a su lado, la abrazó sin entender del todo. ¿Por qué lloras, mamá? Porque a veces el amor también se defiende con valor, susurró ella. Pero la felicidad no duró mucho. Isabela, herida en su ego, decidió contraatacar. Usó sus influencias para filtrar rumores sobre Camila, que había sido una interesada, que había manipulado al millonario, que Sofía no era su hija. La prensa volvió a ensuciar sus nombres. Los padres de los alumnos comenzaron a quejarse. Algunos exigieron que la retiraran del colegio. Camila sintió cómo su mundo se desmoronaba otra vez. Leonardo se enteró y no dudó en actuar. Fue al colegio, enfrentó a los directivos, defendió a Camila frente a todos. Si quieren atacarla, tendrán que hacerlo frente a mí, dijo con la mirada firme. Ella no les debe nada. Al contrario, es ejemplo de lo que ninguno de ustedes ha sido capaz de ser. Valiente. Los murmullos se apagaron. Camila, que lo escuchaba desde la puerta, sintió que el corazón se le partía de amor. Aquel hombre, que una vez la abandonó, ahora la protegía frente al mundo. Esa noche, cuando se quedaron solos, ella lo miró con los ojos llenos de emoción. No tenías por qué hacerlo. Sí tenía, respondió él, porque no volveré a permitir que nadie te humille. Camila lo miró largo rato, sin palabras. Por primera vez en años, sintió que podía confiar, que el amor que había perdido ahora era fuerte, maduro, capaz de resistirlo todo. El amor no se proclamó con un beso ni con promesas, sino con respeto, con actos. Y esa noche, cuando Sofía se quedó dormida en el sofá, Camila se acercó a Leonardo y con voz temblorosa le dijo: «Tal vez podamos empezar de nuevo». Él sonrió, sin necesidad de hablar, porque entendió que el perdón había llegado. A lo lejos, en una mansión llena de vacío, Isabela miraba las noticias con los ojos llenos de rabia. El hombre que alguna vez la deseó, ahora se arrodillaba frente a otra, y con voz helada juró: «Si no va a ser mío, no será de nadie». Mientras tanto, en el pequeño hogar donde todo comenzó, el amor florecía otra vez, sencillo, real, como un jardín que vuelve a crecer después del invierno. Y sin saberlo, aquella noche en que Camila y Leonardo se abrazaron por primera vez sin miedo, la batalla final estaba por comenzar. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de limpiar su nombre, pero antes de brillar, suele arder.
Y Camila y Leonardo estaban a punto de atravesar el fuego que separa el pasado del futuro, la herida del perdón. Desde aquella noche en que se abrazaron sin miedo, todo pareció florecer. Leonardo ya no era el millonario intocable, sino un hombre sencillo que llegaba cada mañana con pan recién hecho, que acompañaba a Sofía al colegio, que ayudaba a Camila en la cocina. Lo hacía sin pretensiones, con el amor humilde de quien sabe que está construyendo desde las ruinas. Y ella, poco a poco, empezó a soltar las defensas. Por primera vez en 10 años reía sin miedo a perder. Las pequeñas cosas, un desayuno compartido, una mirada en silencio, una risa de Sofía, le devolvían la paz que creía perdida para siempre. Pero la vida, cuando ve renacer el amor, siempre pone a prueba su fortaleza. Isabela no soportó verlos felices. Su orgullo herido se convirtió en una obsesión. Hizo lo imposible por manchar el nombre de Camila. Pagó a periodistas, filtró mentiras, inventó que Sofía no era hija de Leonardo. Las redes sociales se llenaron de odio. Camila, que había pasado años construyendo respeto, volvió a sentir el peso del desprecio. «No quiero que Sofía vea esto», dijo llorando. «No quiero que mi hija crezca con vergüenza». Leonardo la abrazó con fuerza. «No vas a enfrentarlo sola esta vez», prometió. «Juntos lo vamos a detener». Y cumplió su palabra. Esa misma semana citó a Isabela en la vieja casa de los Villaseñor. La mujer llegó envuelta en lujo y furia. «¿Qué quieres ahora, Leonardo? ¿Acaso vienes a suplicarme que te deje en paz?» «No», respondió él con calma. «Vengo a decirte que se acabó. Ya no tienes poder sobre mí». «¿Ah, no?», replicó ella, sonriendo con desdén. «¿Y qué crees que va a pasar cuando la gente descubra que tu preciosa maestra solo te buscó por dinero?» Leonardo la miró sin pestañear. «La gente puede creer lo que quiera, pero yo sé quién es ella, y eso basta». Isabela lanzó una risa amarga. «¿Y tú crees que la sociedad va a aceptarlo? ¿Un villaseñor con una mujer que enseñaba en un barrio pobre?» «La sociedad ya no me interesa», respondió él sereno. «Solo me interesa lo que construyo con Camila y con mi hija». «No lo permitiré», dijo ella levantando la voz. «No después de todo lo que hice por ti». «Precisamente por eso», dijo él con frialdad, «porque sé todo lo que hiciste». Sacó de su chaqueta un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Fotos, grabaciones, transferencias, todo lo que hiciste para separarnos. La prensa las tendrá mañana si no desapareces de nuestras vidas». Isabela palideció. Por un segundo, su mirada dejó ver miedo. «No te atreverías». «Sí lo haría», respondió él sin vacilar. «No por venganza, sino por justicia». Ella respiró hondo, temblando. «La justicia no te devolverá lo que perdiste». «No», dijo él, «pero me permitirá vivir en paz». Isabela tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Su guerra había terminado, pero su soledad recién empezaba. Leonardo se quedó de pie, mirando la casa que alguna vez fue símbolo de poder. Ahora solo era un recuerdo de lo que el orgullo puede destruir. Esa noche regresó al pequeño hogar donde lo esperaban Camila y Sofía. Al verlo entrar, Sofía corrió hacia él y lo abrazó. «Mamá dice que hoy hiciste algo importante», dijo la niña con los ojos brillantes. Leonardo sonrió. «Lo más importante, mi amor, defender lo que amo». Camila lo observó en silencio, con una mezcla de orgullo y ternura. Ya no era el hombre que la había herido, sino el que se atrevía a protegerla. Él se acercó despacio, tomó sus manos y la miró con una sinceridad que no conocía adornos. «Camila, te fallé una vez. No volverá a pasar. Quiero hacer esto bien. Quiero hacerlo contigo». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Me costó años volver a confiar, Leonardo. Me costó noches enteras aprender a vivir sin ti. Pero verte hoy, verte luchar por nosotras, por mí, me hace creer que el amor puede renacer». Él sonrió, con los ojos húmedos. «No quiero que renazca. Quiero que florezca, por primera vez, sin miedo». Y entonces la abrazó. Fue un abrazo largo, sin prisa, de esos que no se dan para consolar, sino para prometer. Sofía, sin entender del todo, los miró con una sonrisa tranquila.
¿Puedo decir algo?, preguntó con inocencia. Ambos rieron. Claro, hija, respondió Camila. Solo quería decir que así sí parecemos una familia. Camila la miró con ternura. Porque lo somos. Los días siguientes fueron distintos. Leonardo y Camila decidieron casarse, pero no con lujo ni cámaras, sino en el mismo barrio donde se reencontraron. Una boda sencilla, con flores del mercado y risas sinceras. Sofía llevó los anillos, y cuando los entregó, su voz tembló de emoción. «Prometan no separarse nunca más», dijo con una dulzura que arrancó lágrimas a todos. Camila miró a Leonardo y con voz firme respondió: «Lo prometo, pero no solo con palabras, sino con hechos». Él asintió, conteniendo el llanto. «Y yo prometo cuidar este amor como no supe hacerlo antes. Prometo honrarte cada día de mi vida». Cuando se besaron, no hubo aplausos ni música. Hubo silencio. Un silencio sagrado, lleno de significado. Porque ese beso no era solo el final de un dolor, sino el comienzo de una nueva historia. Los vecinos los rodearon con alegría, tirando pétalos de flores. La gente del barrio los bendecía, porque sabían que aquel amor había nacido entre lágrimas, pero sobrevivió con dignidad. A lo lejos, Isabela vio una foto del evento en las redes sociales. El corazón se le endureció, pero algo en ella también se rompió, porque por primera vez entendió que el amor no se roba, se merece. Meses después, Camila y Leonardo esperaban un hijo. La vida, generosa al fin, les regalaba una segunda oportunidad. Cuando el médico anunció que sería un niño, ambos sonrieron con lágrimas en los ojos. «Le pondremos Mateo», dijo Camila. «Significa regalo de Dios». Y así fue. El día que Mateo nació, Leonardo sostuvo al bebé entre sus brazos y miró a Camila con devoción. «Prometí que cuidaría lo que amo», susurró. «Y hoy, por fin, lo cumplo». Camila lo miró con ternura, agotada, pero en paz. «Tardaste 10 años en volver», dijo sonriendo, «pero valió la pena esperarte». Leonardo le besó la frente y respondió con voz emocionada: «Te juro que ya no me voy. Esta vez es para siempre». Sofía, que observaba desde la puerta del hospital con una flor en la mano, se acercó y abrazó a su madre y a su hermano. El círculo se cerró. El amor, la verdad y la redención se habían reconciliado al fin. Porque el destino puede tardar, puede herir, puede separar. Pero cuando dos almas están hechas para encontrarse, ni el tiempo, ni la mentira, ni la sociedad pueden evitarlo. Y así, entre risas, lágrimas y un amanecer que olía a esperanza, Camila Ríos y Leonardo Villaseñor dejaron de ser una historia de dolor, para convertirse en una historia de amor eterno. El tiempo, cuando por fin se pone del lado del amor, se vuelve generoso. Ya no corre, no empuja, no castiga, simplemente acompaña. Y eso fue lo que ocurrió con Camila y Leonardo. Después de tantos años de tormenta, la vida les regaló un amanecer tranquilo, limpio, sin secretos. Habían pasado algunos meses desde el nacimiento de Mateo y la casa donde vivían se llenaba de vida. Ya no era la mansión fría de los Villaseñor, sino un hogar cálido, con olor a café recién hecho, con juguetes en el suelo y risas que se colaban por las ventanas. Leonardo ya no necesitaba esconder su ternura. Aprendió a disfrutar de las cosas pequeñas, cambiar pañales, preparar biberones, leer cuentos antes de dormir. Sofía lo observaba con admiración. Había dejado de llamarlo Señor Leonardo para decirle con orgullo y dulzura, «Papá». Camila, desde la cocina, a veces los miraba jugar y sonreía en silencio. No podía evitar recordar los años en que soñó con esa imagen. La había imaginado 1000 veces, pero la realidad era aún más hermosa. Había sido difícil, sí, pero ahora entendía que todo ese dolor tenía un propósito: prepararla para amar sin miedo. Leonardo la observaba de reojo y todavía se asombraba de su fuerza. A veces se quedaba despierto solo para verla dormir. La vida le había dado fortuna, pero su verdadera riqueza era ella,
Una mujer que había sobrevivido a la humillación, que había criado sola a una hija, que había perdonado sin perder su dignidad. Era su ejemplo, su refugio, su redención. Sin embargo, la calma que por fin habían alcanzado no era indiferente al mundo. El país entero hablaba de la transformación de Leonardo Villaseñor. El empresario que abandonó los lujos para dedicarse a proyectos sociales se convirtió en noticia. Su nueva fundación, dirigida junto a Camila, ofrecía becas para niños, programas de música y educación en barrios olvidados. El apellido Villaseñor, antes símbolo de poder, se había convertido en sinónimo de esperanza. Y mientras todo eso ocurría, Isabela, la mujer que quiso destruirlos, enfrentaba la ruina de su propio orgullo. Sus empresas se hundían, sus amistades se desvanecían, su nombre había perdido brillo. En los titulares ya no era la heredera perfecta, sino la mujer que cayó por su propio veneno. Vivía sola, encerrada en una mansión vacía, rodeada de retratos antiguos. Una tarde, tomó el teléfono y marcó el número que se sabía de memoria. Leonardo contestó. Hubo silencio. «No te preocupes», dijo ella con voz cansada. «No llamo para hacer daño, llamo para decirte que...» Lo entendí. Leonardo no respondió. «Ella te ama», continuó Isabela, «y tú la mereces». Colgó sin esperar respuesta. Fue su manera de rendirse ante el amor que no supo comprender. Esa noche, Leonardo le contó a Camila lo sucedido. Ella lo escuchó en silencio y luego le tomó la mano. «A veces el castigo no es perder», dijo con serenidad. «Es vivir sin amor». Los días siguieron. Sofía comenzó a tocar el piano en pequeños conciertos de la fundación. Cada nota suya era como un hilo invisible que unía el pasado con el presente. Tocaba con el alma, como si cada melodía contara la historia de sus padres. Camila la escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Leonardo sostenía a Mateo en brazos. Una tarde, durante uno de esos conciertos, Sofía interrumpió la música y tomó el micrófono con una sonrisa inocente. «Esta canción», dijo mirando a sus padres, «es para los que alguna vez tuvieron miedo de amar, porque mi mamá me enseñó que el amor valiente siempre gana». El público estalló en aplausos. Camila la abrazó, emocionada, y Leonardo, sin poder contenerse, besó la frente de ambas. Era la primera vez que lloraba en público sin vergüenza, porque entendió que esas lágrimas no eran de dolor, sino de agradecimiento. Esa noche, cuando regresaron a casa, el cielo estaba claro, lleno de estrellas. Camila salió al patio y respiró hondo. Leonardo se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿Recuerdas cuando me dijiste que el tiempo enseña a sobrevivir sin lo que creíamos imprescindible?», preguntó él. Camila sonrió. «Sí, pues ahora sé que el tiempo también enseña a reconocer lo que siempre fue tuyo». Ella se giró, mirándolo con ternura. «¿Y tú, ya lo reconociste?» «Hace mucho», respondió él. «Eres mi casa, mi familia, mi historia entera». La besó despacio, sin prisa, como si ese momento sellara todas las heridas. Sofía los observó desde la ventana, con Mateo en brazos, y sonrió. Sabía que el amor de sus padres era más fuerte que cualquier mentira, más grande que cualquier distancia. Pasaron los años. La fundación creció ayudando a miles de niños. Camila se convirtió en referente de lucha y dignidad. Leonardo dejó atrás su título de millonario para ser recordado como un hombre que eligió amar en lugar de dominar. Y Sofía, con el tiempo, se transformó en una joven pianista que llevaba en su música la historia de su familia. Una historia nacida del dolor, pero escrita con esperanza. El día que Mateo cumplió 5 años, organizaron una pequeña fiesta en el mismo barrio donde se conocieron. Los vecinos los recibieron con cariño, porque todos sabían que esa historia, la de la maestra humilde y el millonario arrepentido, no era solo una historia de amor, era una historia de redención. Al caer la tarde, Camila se quedó mirando el horizonte mientras Leonardo se acercaba con una copa de vino en la mano. «¿Sabes qué me gusta de ti?», preguntó él. «¿Qué?», dijo ella sonriendo. «Que nunca me dejaste ganar fácil, que tu amor me hizo merecerlo». Camila lo miró con dulzura. «Eso no fue castigo, Leonardo.
Fue la única forma de enseñarte que el amor no se compra, se honra. Ambos se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se escondía lentamente. Sofía jugaba con Mateo. Las risas llenaban el aire, y el mundo parecía finalmente en paz. Leonardo tomó la mano de Camila y la llevó a su corazón. Si volviera a nacer, te buscaría antes. Y yo, respondió ella, te amaría sin miedo. El viento sopló suave, moviendo las flores del jardín. El pasado, por fin, descansaba. Y el futuro, por primera vez, tenía el rostro de una familia unida, libre, completa. El amor no siempre llega cuando uno lo espera, pero cuando regresa, no hay mentira, poder ni destino capaz de detenerlo. Y así, el eco de esa verdad quedó suspendido en el aire, como una melodía que nunca termina, recordándole al mundo que el amor, cuando es real, no se busca. Se encuentra, se defiende y se honra. Antes de irte, quiero agradecerte por quedarte hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón, suscríbete y deja tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir compartiendo más romances que nos recuerdan que el amor verdadero nunca se olvida. Y si estás aquí, quiero saberlo. Escribe en los comentarios la frase 10 años, porque a veces el tiempo puede pasar, pero el amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso.